Lección 1. Rastreando diversos viajes de inmigrantes. Hola Anna, acabo de leer sobre la historia de la inmigración a diferentes países. Es algo realmente fascinante. Oh, ese es un gran tema. La inmigración ciertamente ha moldeado los paisajes culturales de muchas naciones a lo largo de la historia. Absolutamente. Por ejemplo, ¿sabías que muchos apellidos prominentes en Gran Bretaña se remontan a la invasión normanda de 1066? ¿De verdad? No sabía que tantas familias tienen raíces que se remontan a tanto tiempo. ¿De qué tipo de apellidos estamos hablando? Bueno, nombres como Fitzpatrick, Fitzhugh y Fitzroy, todos indican ascendencia francesa normanda de cuando Guillermo el Conquistador llegó a Gran Bretaña. Vaya, qué interesante. Nunca supe el origen de ese tipo de nombres. Es increíble cómo la inmigración puede dejar un legado tan duradero. Definitivamente. Y no se trata solo del Reino Unido. La inmigración también ha desempeñado un papel importante en la configuración de la identidad de otros países. Ese es un punto muy bueno. Por ejemplo, en Australia, muchas de las familias más prominentes en realidad tienen raíces en otras partes del mundo. ¿De verdad? No me había dado cuenta de eso. ¿Cuáles son algunos ejemplos de grupos de inmigrantes que han tenido una gran influencia en Australia? Bueno, muchos de los primeros colonos europeos en Australia eran en realidad convictos transportados desde Gran Bretaña en los siglos XVIII y XIX. Ah, ya veo. Así que esos inmigrantes forzados acabaron formando parte de la base de la sociedad australiana. Exactamente, y más adelante, también hubo grandes oleadas de inmigración desde lugares como Grecia, Italia y Europa del Este. Fascinante. Esto demuestra lo diversos y multiculturals que pueden ser los orígenes de la población de un país. Definitivamente. La inmigración es una parte muy compleja y fascinante de la historia mundial. Siempre hay más que aprender. Estoy de acuerdo. Ha sido una discusión muy interesante. Es increíble pensar en lo mucho que la inmigración ha moldeado el mundo que nos rodea. Lección 2. Cómo navegar por los próximos pasos del proceso de contratación. Hola Anna, quería ponerme en contacto contigo sobre los próximos pasos en el proceso de contratación para el puesto que hemos discutido. Ah, sí, la oportunidad de trabajo que solicitaste. Me complace brindarle más detalles sobre lo que puede esperar en el futuro. Genial, te agradezco mucho que te tomes el tiempo de explicármelo. Estoy ansioso por hacer que las cosas avancen. Por supuesto, permíteme desglosarte las siguientes etapas. En primer lugar, programaremos una evaluación telefónica con el gerente de contratación. Una revisión telefónica, lo tengo. ¿Y qué puedo esperar de esa conversación inicial? El objetivo principal será que el gerente lo conozca mejor y evalúe sus calificaciones para el puesto. Vale, eso tiene sentido. ¿Debo preparar algo específico para la entrevista telefónica? Sí, te recomiendo tener tu currículum a mano, así como estar preparado para hablar sobre tus habilidades y experiencias relevantes. Genial, es muy útil saberlo. ¿Qué pasa si supero satisfactoriamente la revisión telefónica? Buena pregunta. Si el gerente está impresionado, el siguiente paso sería una entrevista en persona, probablemente con todo el equipo de contratación. Ya veo,
Una entrevista en persona con el equipo. ¿Qué debo anticipar para esa parte del proceso? En el caso presencial, puede esperar una discusión más profunda sobre sus antecedentes, así como algunas posibles evaluaciones de habilidades. Evaluaciones de habilidades. Entendido. ¿Hay algo específico que deba llevar a la entrevista? Te sugiero que traigas copias de tu currículum, así como cualquier muestra de trabajo relevante o pieza de portafolio. Excelente. Es muy útil saberlo. ¿Y cuál es el cronograma típico para pasar a las siguientes etapas? Bueno, el gerente de contratación hará todo lo posible para que las cosas avancen de manera eficiente. Pero yo recomendaría dejar pasar de 2 a 3 semanas desde la pantalla del teléfono hasta la sesión presencial. Vale, eso me da una buena idea del ritmo. Y después de la entrevista en persona, ¿cuál es el paso final? La etapa final consistiría en cualquier entrevista o evaluación adicional, seguida de la decisión de contratación y la oferta, si eres seleccionado. Maravilloso, es muy completo. Me siento mucho más informada y preparada ahora. Gracias, Anna. Me alegra poder ofrecer una descripción completa de los próximos pasos. Por favor, avíseme si surge alguna otra pregunta en el camino. Lo haré. Te agradezco mucho que te tomes el tiempo de explicarme esto. Es muy útil tener este nivel de claridad. Por supuesto, siempre estaré encantado de ayudarte. La mejor de las suertes durante el resto del proceso de contratación. Te apoyo. Gracias. Aprecio mucho el apoyo. Muy bien, me siento motivado y listo para seguir adelante. Lección 3. Planeando una divertida escapada de fin de semana. Hola, Anna. Quería escribir algo para ti. ¿Qué opinas de planear una pequeña escapada de fin de semana para nosotros? ¿O una escapada de fin de semana? Eso suena increíble. ¿Qué es lo que tenías en mente? Bueno, estaba pensando que podríamos conducir hasta ese encantador pueblito a unas 2 horas de distancia. Ya sabes, la del adorable alojamiento y desayuno. Oh, sí, conozco el lugar. Eso sería perfecto. ¿Qué tipo de actividades tenías en mente para el viaje? Pensaba que podríamos pasar un día explorando las tiendas y galerías locales, tal vez incluso ir a un concierto en la plaza del pueblo. Eso suena muy bien para nosotros. ¿Y qué hay del otro día? ¿Alguna idea divertida? Bueno, esperaba que pudiéramos subir a ese mirador panorámico y disfrutar de un buen picnic con vistas. Oh, un picnic con vistas, qué romántico. Me encanta. ¿Hay algo más que necesitemos planificar? Buena pregunta. Probablemente queramos llevar algo de dinero en efectivo para cualquier tienda o restaurante que visitemos. Ah, sí, excelente punto. Llevar un poco de dinero en efectivo siempre es una buena idea para una escapada de fin de semana. Absolutamente. Y probablemente también deberíamos asegurarnos de llevar unos zapatos cómodos para caminar. Por supuesto, no queremos que ninguna ampolla arruine nuestra aventura de senderismo. ¿Hay algo más que debamos añadir a la lista de equipaje? Mm, Quizás un cargador de teléfono portátil, por si acaso necesitamos tomar muchas fotos. Y, por supuesto, no olvidemos los trajes de baño por si queremos darnos un chapuzón. Oh, buena decisión con el cargador del teléfono. Y sí, los trajes de baño son imprescindibles.
No querrás perderte ninguna oportunidad de relajarte junto al agua. Exactamente. Me emociona mucho solo de pensarlo. Va a ser la escapada perfecta de fin de semana. Estoy de acuerdo, suena absolutamente idílico. Me muero por desconectarme de nuestras rutinas normales y disfrutar de la compañía del otro. Yo tampoco. Este es exactamente el tipo de mini vacaciones que necesitamos para recargar las pilas. Absolutamente. Muy bien, empecemos a precisar algunos de los detalles. ¿Cuándo tenías en mente para esta escapada? Bueno, estaba pensando que quizás el próximo fin de semana funcionaría mejor para nuestras dos agendas. Perfecto, eso nos da el tiempo suficiente para arreglarlo todo. Lo anotaré en mi calendario ahora mismo. Maravilloso. Va a ser muy divertido. Ya me imagino bebiendo vino en el porche de ese acogedor B&B. Yo también. Y explorar las encantadoras tendites y disfrutar de las vistas desde lo alto de ese pintoresco mirador. Exactamente, muy bien. Empecemos a elaborar un itinerario más detallado. Estoy listo para hacer realidad esta escapada de fin de semana. Me suena bien. Estoy muy emocionada de empezar a planificar. Este va a ser el viajecito perfecto para nosotros. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, hagámoslo. Me muero por crear recuerdos maravillosos juntos. Lección 4. Explorando el complejo personaje de Scrooge. Hola Anna, estaba leyendo el clásico de Dickens, Cuento de Navidad, y quería saber tu opinión sobre el personaje de Scrooge. Oh, Scrooge, esa es una pregunta intrigante. ¿Qué aspectos de su personaje te llamaban más la atención? Bueno, me pareció muy interesante cómo representa este tipo de arquetipo del hombre de negocios frío e insensible que solo se preocupa por el resultado final. Sí, absolutamente. Scrooge es la encarnación por excelencia de ese tipo de hombre de negocios despiadado y con fines de lucro. Exactamente, pero al mismo tiempo, siento que hay capas más profundas en su personaje que lo hacen más complejo. Ese es un buen argumento. ¿Cuáles crees que son algunos de esos aspectos más matizados de la personalidad de Scrooge? Bueno, tienes la sensación de que gran parte de su comportamiento tiene sus raíces en algunas heridas emocionales o traumas profundamente arraigados de su pasado. Ah, sí, la historia de fondo que ofrece Dickens sobre la infancia solitaria y las relaciones fallidas de Scrooge realmente ayuda a humanizarlo. Definitivamente. Hay una tristeza y una amargura que provienen de esas experiencias, incluso si trata de enterrarlas bajo su rudo exterior. Cierto, es casi como si su tacaño fuera un mecanismo de defensa para protegerse de más daño y desilusión. Exacto, has dado en el clavo. Y creo que eso es lo que hace que su eventual transformación sea aún más poderosa. Absolutamente. Cuando los fantasmas lo obligan a enfrentarse a esos dolorosos recuerdos y emociones, se abre esta ventana a su verdadero y vulnerable yo. Definitivamente. Y demuestra cómo incluso la persona más cínica y empedernida puede tener la capacidad de cambiar y redimirse. Exactamente, Scrooge es un personaje muy complejo y multifacético, un símbolo de los problemas del materialismo y el egoísmo, pero también un testimonio del poder de la empatía y la compasión.
Bien dicho. Scrooge realmente resume esa dualidad de la experiencia humana, la capacidad tanto de crueldad como de amabilidad. Absolutamente. Es una historia temporal que sigue resonando porque el viaje de Scrooge habla de algo universal sobre la condición humana. No podría estar más de acuerdo. Esta discusión realmente ha mejorado mi aprecio por la profundidad y los matices del personaje de Scrooge. Es una historia muy rica y llena de capas. Me alegro de que hayamos podido explorarlo juntos. Dickens creó un protagonista tan cautivador y multifacético en Scrooge. Siempre hay algo que desempacar. Definitivamente. Creo que podría hablar de las complejidades del personaje de Scrooge durante horas. Hay mucho en lo que sumergirse. Absolutamente. Es la marca de un personaje literario verdaderamente grandioso, uno que sigue fascinando e inspirando el análisis y la interpretación. Bien dicho. Muy bien, me siento inspirada para volver a leer Cuento de Navidad con una nueva perspectiva. Gracias por el interesante debate, Anna. Lección 5. Adaptar los enfoques de trabajo a la dinámica del equipo. Hola Anna, quería saber tu opinión sobre la adaptación de nuestros estilos de trabajo a las diferentes dinámicas de equipo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es una gran pregunta, John. Creo que ese enfoque puede variar mucho según el contexto y las necesidades del equipo. Por supuesto, eso tiene mucho sentido. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo podrías ajustar tu estilo a las diferentes dinámicas de equipo? Claro, veamos. Si soy un equipo más colaborativo que valora la comunicación abierta, tiendo a ser más participativo e interactivo. Ese es un buen argumento. Entonces, ¿estarías más inclinado a compartir ideas con el grupo en ese tipo de entorno? Exactamente, creo que fomentar ese diálogo de ida y vuelta realmente puede ayudar a impulsar la innovación y la resolución de problemas. Interesante. ¿Y qué pasa con un equipo que es un poco más independiente o autónomo en su trabajo? Buena pregunta. En ese caso, podría ser un poco más imparcial, proporcionando directrices y objetivos claros, pero dándoles más autonomía. Ah, eso tiene mucho sentido. Dándoles esa independencia y flexibilidad, pero manteniéndolos en el buen camino. Precisamente. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado y adaptarse a lo que más necesita cada equipo. Absolutamente. E imagino que el estilo de comunicación también cambiaría, según la dinámica del equipo. Definitivamente. Para un grupo más autónomo, probablemente me basaría más en actualizaciones concisas y escritas que en controles constantes. Es un enfoque inteligente. Evitar la microgestión y dejar que hagan lo suyo. Exactamente, pero para un equipo que se nutre de esa interacción cara a cara, me aseguraría de programar reuniones y debates periódicos. Buena decisión. Adaptar los métodos de comunicación en función de lo que funcione mejor para el grupo. Absolutamente. Se trata de ser flexible y responder a las necesidades únicas de cada equipo con el que trabajas. Eso tiene mucho sentido. Puedo ver cómo ese nivel de adaptabilidad sería realmente beneficioso. Definitivamente. Ser capaz de ajustar tu enfoque es crucial para maximizar la productividad y la moral de los diferentes equipos.
Acordado. Es una información muy valiosa, Anna. Agradezco que hayas desglosado esos matices por mí. Por supuesto, me complace compartir mi perspectiva. Adaptar el estilo de trabajo es una habilidad esencial, especialmente en los dinámicos entornos de trabajo actuales. Bien dicho. Siento que ahora tengo una comprensión mucho más clara de cómo abordar eso. Esta fue una discusión realmente útil. Estoy muy contento de haber podido ofrecer una orientación útil. Navegar por diferentes dinámicas de equipo es un arte, pero es importante dominarlo. Absolutamente. Muy bien, me inspira poner en práctica estos principios. Gracias de nuevo, Anna. Lección 6. Apreciar el arte de la pintura al óleo. Hola Anna, quería aprender un poco tu cerebro sobre la pintura al óleo. Mi amigo John realmente se ha metido en esto como un pasatiempo, y estoy fascinado. Oh, qué interesante. Me encantaría saber más sobre la pasión de tu amigo John por la pintura al óleo. ¿Qué has aprendido de él al respecto? Bueno, para empezar, tiene mucho talento. Incluso ha conseguido vender algunas de sus piezas, lo que creo que es simplemente increíble. Vaya, es increíble que haya tenido éxito con sus pinturas al óleo. ¿Qué es lo que más le atrae del medio? Por lo que me ha contado, le encantan los colores intensos y vibrantes y la forma en que las capas de pintura crean tanta profundidad y textura en el lienzo. Ah, sí, la versatilidad y expresividad de las pinturas al óleo es realmente cautivadora. Comprendo por qué está tan enamorado del proceso. Definitivamente. Y realmente se ha tomado el tiempo de dominar las técnicas: esmaltado, empaste, a la prima, todo ello. Parece que ha puesto mucha dedicación y práctica para desarrollar sus habilidades. Ese tipo de atención al detalle es admirable en cualquier actividad artística. Absolutamente. Incluso me ha mostrado algunos de sus cuadros, y estoy asombrado por el nivel de realismo y emoción que es capaz de captar. Eso es maravilloso. La pintura al óleo puede ser un medio muy gratificante pero también desafiante. Poder traducir la visión de uno de manera tan vívida es una verdadera hazaña. Estoy de acuerdo. Me contó cómo pasa horas mezclando colores meticulosamente y superponiendo capas de pintura para lograr esos efectos realistas. Es increíble el nivel de paciencia y concentración que se necesita para crear una pintura al óleo convincente. Cada pincelada tiene que ser intencional. Definitivamente. Además, siempre está experimentando con diferentes técnicas y temas. Lo mantiene fresco y emocionante para él. Me encanta ese sentido de exploración y evolución artística. Habla de su pasión por el oficio y de su amor genuino por el proceso. Absolutamente. Realmente me inspiró a apreciar la pintura al óleo de una manera completamente nueva. Tengo un nuevo respeto por el arte involucrado. Eso es fantástico. Poder compartir el entusiasmo y la perspicacia de tu amigo ha aumentado claramente tu aprecio por el medio. Realmente lo ha hecho. Casi desearía tener ese talento artístico, pero estoy asombrado de lo que es capaz de crear. Bueno, aunque no te sientas obligado a coger un pincel tú mismo, apoyar y celebrar las actividades artísticas de tu amigo es algo maravilloso. Tienes razón,
Estoy feliz de poder presenciar y fomentar su creatividad. Ha sido muy gratificante verlo prosperar con este pasatiempo. Estoy seguro de que aprecia tenerte de su lado, animándolo. Las pasiones creativas pueden ser muy satisfactorias, pero también vulnerables a veces. Definitivamente. Me alegro de poder ser esa fuente constante de aliento y aprecio por el arduo trabajo que ha realizado. Es muy amable de tu parte, Ion. Fomentar esa comunidad creativa y el apoyo mutuo no tiene precio. Absolutamente. Muy bien, me siento inspirada para ir a ver sus últimas piezas. Gracias por la interesante charla, Anna. Lección 7. Abrazar la naturaleza efímera de la vida. Hola Anna, el otro día estaba leyendo esta cita que realmente me tocó la fibra sensible. Se trata de afrontar el final de la vida. Oh, ese es un tema pesado pero profundo. ¿Cuál era la cita, si no le importa que pregunte? Bueno, era del cardenal Bernardin y decía, está mal desperdiciar los preciosos momentos de la vida. Vaya, es un sentimiento poderoso. ¿Qué crees que quiso decir con eso? Creo que realmente está entendiendo la naturaleza fugaz de la vida y la importancia de no dar nuestro tiempo por sentado. Sí, me lo imagino. Esa perspectiva sobre la mortalidad es tan conmovedora y urgente. Exactamente parece estar sugiriendo que debemos apreciar cada momento que tenemos, en lugar de dejar que se nos escape. Ese es un punto de vista muy sabio y aleccionador. Enfrentar nuestra propia mortalidad realmente puede cambiar nuestras prioridades, ¿no es así? Definitivamente. Hace que te des cuenta de lo frágil y finito que es realmente nuestro tiempo en esta tierra. Es una comprensión profunda. E imagino que inspiraría a uno a vivir con más intención y propósito. Absolutamente. No desperdiciar esos preciosos momentos, como él dice, sino aprovecharlos al máximo. Sí, exactamente. Apoyarse en las experiencias, las relaciones y las pasiones de una manera más deliberada y satisfactoria. Precisamente. Es un buen recordatorio para no empantanarse en lo trivial, sino para centrarse en lo que realmente importa. Definitivamente. Enfrentar la propia mortalidad realmente puede eliminar el exceso y ayudarte a concentrarte en tus valores y prioridades fundamentales. Acordado. Y creo que ese tipo de cambio de perspectiva puede ser muy valioso, incluso para aquellos de nosotros que no nos enfrentamos a una muerte inminente. Absolutamente. Todos podemos beneficiarnos si reflexionamos sobre la naturaleza efímera de la vida y sobre cómo elegimos dedicar nuestro tiempo. Definitivamente. Nos anima a ser más conscientes, presentes e intencionales en nuestra vida diaria. Exactamente, es aleccionador pero fortalecedor darse cuenta de que tenemos una ventana finita, por lo que debemos aprovecharla al máximo. Bien dicho. Agradezco mucho las palabras del cardenal Bernardin y la sabiduría que transmiten. Me ha dado mucho en qué reflexionar. Yo también, es el tipo de visión que realmente puede inspirarnos a vivir con más propósito y a aprovechar cada momento. Absolutamente. Muy bien, me hace sentir inspirada. Voy a tratar de mantener esa mentalidad conmigo de manera más intencional. Creo que es una idea maravillosa.
Tomarse en serio esa cita puede ser una forma poderosa de infundir más significado y aprecio a nuestras vidas. Definitivamente. Gracias por hablar de esto conmigo, Anna. Ha sido una conversación reveladora y que invita a la reflexión. Lección 8. Cómo pedir el servicio de habitaciones como un profesional. Hola Anna, acabo de revisar el menú del servicio de habitaciones y todo suena delicioso. ¿Cómo sueles hacer pedidos al servicio de habitaciones? Oh, ¿tienes hambre? El servicio de habitaciones es una de mis ventajas favoritas cuando me alojo en un buen hotel. La clave es ser eficiente y específico con su pedido. Ah, es bueno saberlo. ¿Qué consejos tiene para hacer un pedido de servicio de habitaciones que me dé los mejores resultados? Bueno, primero siempre me aseguro de tener el menú a mano y lo reviso minuciosamente para decidir exactamente lo que quiero. Eso tiene sentido. No querrás andar a tientas intentando averiguarlo en el acto, ¿verdad? Exactamente. Y luego, cuando llames, prepárate para indicar claramente tu pedido, sin dejar lugar a ambigüedades. Lo tengo. Así que debería tener listos los nombres de los artículos, las cantidades y cualquier pedido especial, ¿no? Precisamente. De esa forma, el personal puede procesar su pedido de forma rápida y precisa. Además, recibirás tu comida más rápido de esa manera. Ese es un punto muy bueno. La eficiencia es clave cuando se trata del servicio de habitaciones, me imagino. Definitivamente. Cuanto más rápido reciban tu pedido, antes disfrutarás de una deliciosa comida caliente. Tiene mucho sentido. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta al hacer un pedido de servicio de habitaciones? Bueno, siempre es una buena idea dar propinas generosas al personal. Después de todo, llevan la comida directamente a tu puerta. Oh, buena decisión, no me gustaría olvidarlo. ¿Cuál es la cantidad típica de propina por el servicio de habitaciones? Normalmente pago el 20% del total de la factura. Su arduo trabajo es lo que te ofrece esa deliciosa comida. Es muy útil saberlo. Muy bien, ahora me siento preparado para hacer pedidos como un profesional. Maravilloso. Solo recuerda, sé educado, específico y generoso con tu propina, y tendrás todo listo. Excelente consejo. Muchas gracias, Anna. Estoy a punto de recibir mi pedido. Me muero de hambre. Ja, 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 disfruta de la comida. No puedo esperar a escuchar cómo le resultará la experiencia del servicio de habitaciones. Sabes que lo haré. Muy bien, deséame suerte. Me voy a zambullir. Lección 9. Explorando los antónimos, los componentes básicos del lenguaje. Hola Anna, estaba pensando en los antónimos y en cómo son una parte crucial de la construcción del vocabulario. ¿Qué opinas sobre la importancia de aprender los opuestos? Oh, esa es una gran pregunta, John. Los antónimos son absolutamente esenciales para desarrollar un dominio rico y matizado del lenguaje. Absolutamente. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo puede ser beneficioso dominar los antónimos? Claro, usemos el ejemplo que mencionaste, limpio y sucio. Saber que limpio es el antónimo de sucio es clave para expresar significados precisos. Es una ilustración perfecta. Ser capaz de articular claramente lo opuesto a un concepto es muy poderoso. Exactamente le permite pintar una imagen mucho más vívida y detallada,
en lugar de confiar en generalidades vagas. Definitivamente. E imagino que también ayuda con cosas como comunicar instrucciones o indicaciones de manera más eficaz. Absolutamente. Conocer los antónimos puede hacer que su idioma sea más claro e inequívoco. Es fundamental para transmitir el significado. Ese es un punto muy bueno. Actúa casi como una red de seguridad, garantizando que su mensaje se interprete correctamente. Precisamente. Dominar los opuestos es como tener un conjunto de herramientas con los componentes básicos del lenguaje a tu disposición. Me gusta esa analogía. Es como si te estuvieras dotando de un vocabulario más profundo y lleno de matices. Exactamente, y no se limita solo a adjetivos simples como limpio y sucio. Existen antónimos en todas las partes del discurso. Oh, buen punto. Así que estamos hablando de verbos, sustantivos, adverbios, toda la gama del lenguaje, ¿verdad? Definitivamente. El verdadero poder reside en poder identificar y utilizar antónimos para palabras como aumentar / disminuir, llegada / salida, con cautela o imprudencia. Eso es muy revelador. Puedo ver cómo ese tipo de destreza lingüística tendría un valor incalculable, especialmente en entornos formales o profesionales. Absolutamente. La capacidad de sustituir antónimos sin problemas le permite comunicarse con mayor precisión y claridad. Estoy empezando a apreciar la importancia de los antónimos de una manera completamente nueva. Esta ha sido una discusión fascinante. Estoy muy contenta de haber podido ayudar a arrojar algo de luz sobre la importancia de dominar los opuestos como parte del aprendizaje de idiomas. Es un área crucial pero que a menudo se pasa por alto. Definitivamente. Siento que tengo una comprensión mucho mayor de cómo los antónimos contribuyen a construir un vocabulario robusto y versátil. Maravilloso. Es uno de esos componentes fundamentales que realmente pueden mejorar tu dominio del idioma si se aplican con cuidado. Bien dicho. Muy bien, me siento inspirada para profundizar en la exploración de los antónimos. Gracias por la interesante charla, Anna. Lección 10. Los beneficios de la comunicación cara a cara. Hola Anna, estaba pensando en lo mucho que dependemos de la comunicación virtual en estos días. Pero, ¿crees que las interacciones cara a cara siguen teniendo ventajas significativas? Es un gran argumento, John. Definitivamente creo que la comunicación en persona tiene algunos beneficios clave que no debemos pasar por alto. Absolutamente. ¿Cuáles son algunas de las principales ventajas que considera de mantener esas conversaciones cara a cara? Bueno, por un lado, poder leer las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los demás es invaluable. Exactamente, esas señales no verbales pueden transmitir mucho más que las palabras en sí mismas. Precisamente. Nos permite captar matices sutiles y entender realmente todo el significado de lo que alguien dice. Ese es un punto muy bueno. Añade una capa extra de profundidad y autenticidad a la interacción. Definitivamente. Y me parece que la comunicación cara a cara también tiende a fomentar un mayor sentido de conexión y compromiso. Estoy de acuerdo. Hay algo en estar físicamente presente con alguien que se siente más personal y significativo. Absolutamente.
Es más fácil establecer una buena relación y realmente sintonizarse el uno con el otro cuando estás en el mismo espacio. Seguro que sí. Además, me parece que las conversaciones en persona a menudo se sienten más dinámicas y espontáneas. Es una gran observación. Hay una energía natural de ida y vuelta que puede perderse en las interacciones virtuales. Exactamente, es más fácil hacer riffs orgánicos y explorar ideas en tiempo real. Definitivamente. Y realmente pueden alimentarse de la energía y el entusiasmo de los demás de una manera que es más difícil de replicar en línea. No podría estar más de acuerdo. Siento que la comunicación cara a cara solo aporta un cierto nivel de vitalidad e inmediatez. Absolutamente. Hay una riqueza innegable en las interacciones en persona que es difícil de reproducir a través de una pantalla. Bien dicho. Definitivamente he echado de menos esa dinámica cuando últimamente he tenido que recurrir a reuniones virtuales. Puedo entenderlo. Es fácil dar por sentado los matices y la sinergia que obtenemos al estar físicamente presentes con alguien. Definitivamente. Pero supongo que la ventaja es que las opciones virtuales nos han permitido mantenernos conectados en tiempos difíciles. Eso es cierto, han servido como un salvavidas vital cuando el contacto en persona no ha sido posible. Pero espero que no perdamos de vista el valor del cara a cara. Acordado. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado y apreciar las fortalezas únicas de cada modo de comunicación. Bien dicho. Los enfoques híbridos que aprovechan lo mejor de las interacciones virtuales y presenciales podrían ser el punto óptimo. Absolutamente. Mantener esa flexibilidad y adaptabilidad es clave, especialmente en nuestro mundo cada vez más digital. No podría estar más de acuerdo. Se trata de ser intencionales y estratégicos en la forma en que utilizamos cada canal de comunicación. Definitivamente. Muy bien, esta ha sido una discusión muy reveladora. Hay un montón de cosas buenas para pensar aquí. Me alegro de que lo hayas encontrado valioso, John. Explorar los matices de la comunicación es infinitamente fascinante para mí. Lo mismo aquí. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de desempacar esto conmigo. Ha sido un placer. El placer es todo mío. Siempre disfruto de nuestros intercambios que invitan a la reflexión. Avísame si alguna vez quieres profundizar en este tema. Lo haré. Gracias, Anna. Muy bien, me siento inspirada para poner en práctica algunas de estas ideas. Nos vemos más tarde. Lección 11. Cómo abordar la lista de verificación de abarrotes y artículos de tocador. Hola, Anna. Estaba haciendo mi lista de compras para la semana y me di cuenta de que también nos estamos quedando sin algunos artículos de tocador. ¿Tienes unos minutos para repasar la lista completa de compras conmigo? Por supuesto, abordemos esto juntos. ¿Qué tipo de comida tenías en mente y qué artículos de aseo tenemos que recoger también? Vale, bueno, para la comida, estaba pensando que necesitaríamos lo habitual: productos frescos, algo de proteína como pollo o pescado, y quizás algunos productos básicos de la despensa que nos están acabando. Suena bien. Y para los artículos de tocador, ¿qué tienes en mente? Sé que definitivamente necesitamos reabastecernos de champú y pasta de dientes, como mencionaste. Definitivamente esos dos. Y tal vez algunos otros elementos básicos como jabón, desodorante y papel higiénico. Parece que pasamos por esas cosas con bastante rapidez.
Absolutamente. Siempre es bueno tener un suministro bien surtido de ese tipo de artículos de primera necesidad, ¿no? Absolutamente. ¿Tiene alguna recomendación sobre marcas o productos específicos para los artículos de tocador? Quiero asegurarme de que obtenemos productos de buena calidad. Déjame pensar. Para el champú, me gusta mucho el orgánico sin sulfatos que compramos la última vez. Dejó mi cabello tan suave y limpio. Oh, sí, me acuerdo de eso. Vale, me aseguraré de coger otra botella de eso. ¿Qué pasa con la pasta de dientes? Soy un gran fan de la pasta dental blanqueadora natural de esa marca ecológica. Realmente refresca el aliento sin todos los productos químicos agresivos. Estupendo, lo añadiré a la lista. Y para los demás artículos de tocador, ¿algo que prefieras para el jabón, el desodorante y el papel higiénico? Para el jabón, me gusta el jabón en barra suave e hidratante. Y para los desodorantes, los que no contienen aluminio me funcionan muy bien. En cuanto al papel higiénico, sigamos con la marca básica y confiable que solemos comprar. Suena bien, lo tengo todo apuntado. Vale, pues para la comida, aparte de los productos frescos y las proteínas, ¿qué más debemos asegurarnos de comprar? Bueno, probablemente nos estemos quedando sin cosas como arroz, pasta, frijoles enlatados y aceite de oliva, los productos básicos típicos de la despensa que utilizamos mucho. Por supuesto, gran llamada. Tengo que mantener bien surtidos los artículos esenciales de la cocina. ¿Hay algo más que olvidemos? Déjame pensar. Y necesitaremos pan fresco, tal vez yogur o leche, y cualquier bocadillo o golosina que se nos antoje esta semana. Entendido, me aseguraré de añadir todo eso a la lista. Se perfila como una tienda de abarrotes y artículos de tocador bastante completa. Definitivamente. Siempre es mejor ser minucioso y no olvidar nada importante, ¿sabes? Especialmente para nuestros viajes de compras más grandes. Totalmente de acuerdo. Muy bien, creo que tengo todo lo que necesitamos por escrito. Gracias por pasar por esto conmigo, Anna. Agradezco mucho que hayas revisado la lista. Por supuesto, encantado de ayudar. Es fundamental asegurarnos de que tenemos todas nuestras bases cubiertas. Ahora vamos a emprender ese viaje de compras juntos. Parece un plan. Muy bien, hagámoslo. Estoy listo para atacar la tienda con nuestra lista detallada. Fantástico, hagámoslo. Esta va a ser una tienda de abarrotes súper eficiente y productiva, lo puedo sentir. Yo también me siento segura. Muy bien, vamos a conquistar esa lista de compras. Lección 12. El icónico saludo del poder negro en los Juegos Olímpicos de 1968. Hola Anna, estaba leyendo sobre el icónico saludo Black Power en los Juegos Olímpicos de verano de 1968 en la Ciudad de México. ¿Estás familiarizada con ese momento histórico? Sí, definitivamente estoy al tanto de ese poderoso acto de protesta. Fue una declaración conmovedora y desafiante de esos dos atletas en el escenario mundial. Absolutamente. ¿Puedes recordarme los detalles de lo que pasó allí? Bueno, fue durante la ceremonia de entrega de medallas en la carrera de 200 metros. Los dos atletas estadounidenses, Tammy Smith y John Carlos, levantaron sus puños enguantados negros mientras estaban en el podio. Ah, sí, esa imagen está tan grabada en la historia. ¿Cuál fue el significado de ese gesto?
Era un símbolo del poder negro y la lucha por los derechos civiles. Smith y Carlos estaban haciendo una declaración audaz contra la injusticia racial en los Estados Unidos. Ya veo. Así que fue un acto político más que una simple celebración de sus logros deportivos. Exactamente, utilizaban su plataforma como atletas olímpicos para poner de relieve la lucha en curso por la igualdad y los derechos humanos. Eso requiere mucho coraje y convicción, ¿no? Para hacer una declaración política tan poderosa en ese contexto. Definitivamente. Sabían que habría una reacción violenta, pero se sintieron obligados a usar su momento en el centro de atención para algo más grande que ellos mismos. Y sin duda hubo una fuerte reacción, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó después de su protesta? Sí, fueron expulsados inmediatamente de la Villa Olímpica y se enfrentaron a muchas críticas y condenas. Sin embargo, su acto resonó en personas de todo el mundo. Vaya, debe haber sido increíblemente difícil para ellos experimentarlo en ese momento. Pero está claro que tuvo un impacto duradero. Absolutamente. Su gesto desafiante se convirtió en una imagen icónica del movimiento de derechos civiles. Fue un momento crucial de protesta en el escenario mundial. Comprendo por qué se considera una parte tan poderosa e importante de la historia olímpica y de los derechos civiles. La valentía de esos atletas es realmente inspiradora. Definitivamente. Lo arriesgaron todo para hacer oír su voz y llamar la atención sobre las actuales luchas de la comunidad negra. Es un gran recordatorio de las formas en que los atletas pueden usar su plataforma para el cambio social y político, incluso en medio de la competencia. Exactamente, demostraron que los Juegos Olímpicos no son solo deportes, sino que también son un escenario para hacer declaraciones poderosas y revolucionarias. Bien dicho. Ha sido una conversación muy esclarecedora. Estoy agradecido de haber aprendido más sobre este momento histórico. Yo también, es una parte importante de la historia que creo que es crucial que la gente la comprenda, especialmente en el contexto de la lucha en curso por la justicia racial. Absolutamente. Discusiones como esta realmente pueden ayudar a dar vida a estos eventos fundamentales y a apreciar su significado duradero. Definitivamente. Gracias por colaborar conmigo en este tema, Ion. Siempre disfruto ahondando en estas significativas discusiones contigo. El placer es todo mío, Anna. Siento que ahora comprendo mucho mejor el saludo del poder negro en los Juegos Olímpicos de 1968. Maravilloso, estoy muy contenta de haber podido proporcionar un contexto e ideas útiles. Es un momento inspirador que vale la pena recordar y sobre el que reflexionar. Acordado. Muy bien, me siento motivado para leer un poco más sobre este tema. Gracias de nuevo por la gran charla. Lección 13. Sopesar la caminata versus tomar un taxi. Hola Anna, estoy intentando decidir la mejor manera de ir al evento de esta noche. ¿Crees que debo caminar o tomar un taxi? Es una buena pregunta. ¿A qué distancia está el lugar del evento del punto de partida? Según el mapa, solo está a unos 15 a 20 minutos a pie. Así que definitivamente está a poca distancia a pie. Vale, ya veo. En ese caso, probablemente te recomendarías ampliamente caminar si tienes el tiempo y la energía para hacerlo.
¿Crees que caminar es la mejor opción que tomar un taxi? ¿Cuáles son las ventajas de caminar en esta situación? Bueno, por un lado, caminar es gratis. Ahorrará el dinero que gastaría en un taxi. Buen punto. ¿Y qué otros beneficios podría tener caminar en lugar de conducir? También es mejor para el medio ambiente, ya que no quemarás ningún combustible fósil. Y también es un buen ejercicio. Ah, sí. También es importante tener en cuenta los factores de salud y sostenibilidad. Usted presenta argumentos convincentes a favor de caminar. Exactamente, a menos que tengas poco tiempo o que haga mal tiempo, caminar suele ser la opción más inteligente, especialmente si recorres una distancia relativamente corta. Eso es cierto, tengo tiempo de sobra para llegar allí y el pronóstico parece bueno. Muy bien, creo que me has convencido. Planearé caminar. Maravilloso. Estoy seguro de que disfrutará del paseo y llegará al evento sintiéndose renovado y lleno de energía. Creo que tienes razón. Además, me dará la oportunidad de aclararme un poco antes de que comience el evento. Absolutamente. Un poco de ejercicio antes del evento y un tiempo a solas pueden ser realmente beneficiosos, tanto física como mentalmente. Muy buen punto. Muy bien, entonces estoy listo. Es caminar. Gracias por ayudarme a pensarlo bien, Anna. Por supuesto, me alegra poder ofrecer una perspectiva útil. Disfruta de tu paseo y diviértete en el evento. Lo haré, muchas gracias. Muy bien, es hora de dar mis pasos. Nos vemos más tarde. Suena bien, cuídate. Hágame saber cómo va el evento después. Lo haré, hablamos pronto. Lección 14. Responder al llamado a sanar las divisiones. Hola Anna, estaba leyendo esta cita sobre el llamado a ser reparadores de la brecha y ayudar a que Estados Unidos avance. ¿Qué opinas de esa idea? Ah, sí, es un sentimiento poderoso e inspirador. Creo que habla del importante papel que todos tenemos para ayudar a sanar las divisiones y restaurar la unidad en nuestra sociedad. Definitivamente. El lenguaje de reparadores de brechas es realmente llamativo. ¿Qué cree que significa asumir ese tipo de responsabilidad? Bueno, lo veo como un llamado a la acción, no solo para lamentar los problemas y las divisiones, sino para trabajar activamente en pro de la reconciliación y el progreso. Ese es un punto muy bueno. Se trata de pasar de simplemente deplorar los problemas a tomar medidas concretas para abordarlos. Exactamente, se trata de ir más allá de criticar o condenar y, en cambio, de ponernos manos a la obra para ayudar a cerrar las brechas y encontrar soluciones. Me gusta mucho ese encuadre. Nos impone, como ciudadanos, la responsabilidad de ser proactivos a la hora de impulsar un cambio positivo. Absolutamente. Se trata de que cada uno de nosotros haga su parte, en lugar de esperar a que alguien más arregle las cosas. Eso me suena bien. Todos tenemos la responsabilidad de contribuir a la misión más importante de hacer avanzar a los Estados Unidos. Precisamente. Y creo que la misión de los Estados Unidos a la que se refiere la cita consiste realmente en defender los valores fundamentales de igualdad, justicia y unidad. Sí, absolutamente. Restaurar ese sentido de propósito e ideales compartidos, incluso ante la división.
Definitivamente. Se trata de volver a dedicarnos a los principios fundacionales que pretenden unirnos como nación. Bien dicho. Esta idea de ser reparadores de la brecha parece un llamado a la acción realmente poderoso. Estoy de acuerdo. Nos desafía a dar un paso adelante y a desempeñar un papel activo en la reparación de las brechas, en lugar de limitarnos a observarlas pasivamente. Exactamente, se trata de transformar nuestra frustración y preocupación en esfuerzos tangibles y constructivos. Absolutamente. Y creo que ese tipo de mentalidad comprometida y orientada a la búsqueda de soluciones es esencial si realmente queremos que el país avance. No podría estar más de acuerdo. Esta ha sido una discusión que ha hecho pensar mucho. Hay muchas ideas geniales sobre las que reflexionar. Me alegro de que lo hayas encontrado significativo, John. Me apasiona explorar las formas en las que cada uno de nosotros puede contribuir a un cambio positivo. Lo puedo decir, y realmente aprecio que compartas tu perspectiva conmigo. Me ha dado mucho en qué reflexionar. Maravilloso, estoy feliz de haber podido ofrecer algo útil para la reflexión. Avísame si alguna vez quieres profundizar en este tema. Lo haré, gracias Anna. Muy bien, es hora de poner en práctica algunas de estas ideas. Hablamos pronto. Lección 15. Los placeres de los productos cultivados en casa. Hola Anna, estaba pensando en abrir un pequeño huerto en casa. ¿Qué opinas sobre el cultivo de tus propios productos? Oh, creo que es una idea maravillosa, John. Las frutas y verduras cultivadas en casa pueden ser muy gratificantes. ¿De verdad? ¿Cuáles son algunos de los principales beneficios que ve al cultivar sus propios productos? Bueno, por un lado, es una excelente manera de ahorrar dinero en comparación con la compra constante de productos en la tienda. Ah, sí, ese es un punto muy bueno. Cultivarlos en casa definitivamente puede ser más rentable. Absolutamente. Además, tienes la ventaja adicional de saber exactamente lo que se necesita para cultivar tus alimentos, sin ingredientes misteriosos. Eso es cierto, es bueno tener ese nivel de control y transparencia durante todo el proceso. Definitivamente. Además, hay algo muy satisfactorio en cuidar tu propio pequeño jardín y verlo prosperar. Me lo puedo imaginar. Debe ser muy gratificante disfrutar de los frutos de tu propio trabajo, literalmente. Exactamente. Y los productos siempre tienen un sabor mucho más fresco y sabroso cuando son de cosecha propia. Ese es un gran punto. Apuesto a que obtienes un sabor mucho más rico y vibrante en comparación con el que se compra en la tienda. Absolutamente. Simplemente no hay comparación en lo que respecta al sabor y la calidad. Es como el día y la noche. Vaya, de verdad me estás convenciendo de esta idea. ¿Hay algún otro beneficio de cultivar tus propios productos que deba conocer? Bueno, también puede ser un pasatiempo muy terapéutico y agradable. Una excelente manera de salir, conectarse con la naturaleza y mantenerse activo. Ah, sí, los beneficios de salud física y mental también son importantes. Me gusta la idea de que sea una actividad relajante y productiva. Exactamente, y puedes involucrar a toda la familia, convirtiéndola también en una experiencia divertida y de unión. Es un punto maravilloso.
Podría ser una excelente manera de involucrar a los niños y enseñarles de dónde provienen sus alimentos. Definitivamente. Es una habilidad vital y un aprecio muy valiosos para inculcar en la próxima generación. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, me has convencido totalmente. Definitivamente voy a estudiar la posibilidad de crear un pequeño huerto en casa ahora. Fantástico. Estoy muy emocionada por ti, Ion. Avísame si necesitas algún consejo o sugerencia mientras lo configuras. Lo haré, gracias Anna. Agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de explicarme todos los beneficios. Esto ha sido de gran ayuda. Por supuesto, me alegra poder ofrecer una perspectiva útil. La jardinería es una de mis pasiones, así que siempre estoy ansioso por compartir sus alegrías. Lo puedo decir. Muy bien, es hora de empezar a investigar las mejores plantas y técnicas. Esto va a ser genial. Sé que vas a hacer un trabajo increíble. Me muero por ver pronto tu recompensa local. Yo tampoco. Gracias de nuevo, Anna. Muy bien, es hora de zambullirse y empezar a plantar.